Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria y secretario general de la Asociación Bancaria, además de secretario administrativo de la CGT. Sergio, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? Un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. No, por favor. Empiezo por el reclamo que hizo ayer en un comunicado la CGT a partir de este decreto que sacó el gobierno, donde mete como actividad esencial a casi todas las actividades y limita el derecho a huelga. Bueno, el decreto que sacó el gobierno dispone como actividad esencial una gran cantidad de actividades que están obligadas a prestar el 70% de la actividad en caso de una huelga, y agrega algo que denominan actividades trascendentales, donde involucran prácticamente a todas las actividades que estarían obligadas a brindar el 50% de la prestación del servicio. Claramente es un ataque para eliminar el derecho de huelga. No es la primera vez, esto lo intentaron en el decreto 70-2023, la CGT hizo una presentación judicial después de una marcha y se obtuvo una resolución favorable con una medida cautelar primero, y luego la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo determinó la inconstitucionalidad del capítulo 4 de ese decreto, donde se establecía, entre otras cosas, esta limitación del derecho de huelga. Claramente es un dislate jurídico que presentan, que seguramente va a correr la misma suerte que el decreto 70, porque es exactamente lo mismo lo que acaban de hacer ayer, más allá de que en lo personal lo considero como un acto de provocación más de un gobierno que no quiere que los trabajadores protesten, no quiere que los trabajadores paren, no quiere que los jubilados reclamen porque los golpea y los lastima en la puerta del Congreso todos los días miércoles. Forma parte de una actitud bastante fascista que tiene este gobierno. Ahora, si va a pasar, si va a hacer ese recorrido judicial, que coincido, no habría por qué pensar que no va a correr la misma suerte judicial. ¿Vos creés que las razones del gobierno son la provocación o qué? Digo provocación porque vos mencionaste eso. Sí, lo mencioné no casualmente. Cada vez que la CGT ha impulsado algún tipo de medida o política de confrontación, o sectores sindicales o sociales o los jubilados lo han hecho, la respuesta es inmediata del gobierno de buscar una provocación y subir las tensiones en lugar de buscar soluciones. Fíjate que un día después de anunciado el paro general que se llevó a cabo hace pocas semanas, la sociedad que tiene el gobierno con una parte del radicalismo, encabezada por el diputado Di Loredo y el diputado Tetaz, presentaron un proyecto para eliminar las cuotas solidarias, que son el financiamiento, parte del financiamiento de los sindicatos. Cada vez que hay una medida de fuerza o cada vez que hay una lucha de un sindicato, como fue el caso de Aerolíneas. Aerolíneas empezó por un reclamo porque tenían un 80% de retraso salarial los pilotos y terminaron mandando un proyecto de privatización de Aerolíneas. La respuesta de ellos siempre es la provocación, nunca buscar la solución del problema. Sergio, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, te saludo. Hola, buen día Nico. para vos. ¿Está mal pensar, sospechar, basándonos en nada, básicamente más que en una sospecha, que el gobierno sabe que hay toda una parte de este capítulo, de este decreto, que la justicia le va a voltear, pero lo que busca en realidad es que lo que quede sea el sentido original del decreto, que es la regulación de la marina mercante? No, yo creo que en realidad ellos están convencidos de lo que hacen y creen que van. Tienen cierta incapacidad para manejar las cosas del Estado, particularmente cuando emiten un decreto. Recordá que el decreto 70, que sigue estando vigente, sí, y que es el puntal de la administración de este gobierno, porque gobierna por decreto gracias a ese decreto, no tiene ni siquiera los informes técnicos previstos en los decretos de necesidad de urgencia. Cuando vos emitís un decreto de necesidad de urgencia, la reglamentación dice que tiene que tener un informe técnico de las áreas sobre las que vas a tomar decisiones, explicando por qué la urgencia y la necesidad. Bueno, gracias a un conjunto de abogados, creo que Berbic se llama el abogado de La Plata, que hizo una presentación en información pública, a través de la ley de información pública, nos enteramos que el expediente tenía 2 hojas nada más, no tenía ningún informe legal, no tenía ningún informe técnico, y te estoy hablando de un decreto que está administrando los destinos del Estado argentino, con lo cual no tengo esa especulación de que metí 2 cosas para que pase lo de la marina mercante. Yo creo que lo meten porque, en síntesis, son bastante primarios cuando tienen que hacer algo, son personas bastante incapaces, ¿no? Ahora, puedo llegar a coincidir en la categorización. Ahora, volver a redactar en un decreto algo que la justicia ya les volteó casi en forma exacta, me cuesta interpretarlo como un gesto de
torpeza del trámite legislativo, ¿se entiende? Es tosudez, además de torpeza. Yo conozco a quienes trabajan en esa área, los hemos tenido en el sistema financiero, se llama Federico Sturzenegger, y te va a escribir 20 veces lo mismo buscando el mismo objetivo por más que se lo retrasen 20 veces. Es tosudez y torpeza, las dos cosas. Sergio, ¿qué va a hacer la CGT, además del comunicado de ayer? Bueno, ayer mismo, esto fue muy dinámico porque salió a ser a primera hora de la mañana. Yo estaba justo en el Congreso porque había la sesión frustrada y hubo expresiones en minoría. No pude ni tuve tiempo de hablar. Claramente en el comunicado se expresa el malestar. Creo que tomó por sorpresa a todos y creo que tensiona la relación con el gobierno. Si bien ya diálogo no había, porque esto es lo que habían expresado las principales figuras de la CGT en su momento, que no había ningún tipo de diálogo cuando se llevó adelante la medida de fuerza, creo que esto va a terminar tensionando aún más la relación. Obviamente, si este proyecto del gobierno, a través de un decreto, no obtiene una resolución rápida por parte de la justicia, seguramente, así como ellos tensionan, de este lado también se tensionará. Ahora, Sergio, en la última movilización, en el último paro general que resolvió la CGT, se había puesto sobre la mesa este techo de las paritarias que estaba disponiendo el gobierno entre el 1 y el 2%, algo que está en discusión en casi todas las mesas paritarias. Pero estamos viendo no solamente esto que describís del boletín oficial de ayer del derecho a huelga o de la limitación de ese derecho, sino también represión fuerte en la calle. Entonces ya podríamos decir que es un gobierno que quiere limitar el derecho a la protesta, cualquiera sea esa protesta. Sí, coincido. ¿Esto no impulsa una nueva movilización o un nuevo paro general, más allá de las conversaciones que puedan tener por este punto del decreto de la huelga? Seguramente sí. Mira, las medidas de fuerza a veces hay que discutirlas bien y llevarlas para que sean efectivas. Creo que está claro que cuando se ha tomado la medida de fuerza fue precisamente porque había un combo de situaciones y no fue un paro, fue una consecución de acciones que se tomaron, porque recordá que empezó con movilización, la presencia nuestra el día 24 de marzo, con una gran movilización de la CGT acompañando ese día, la del 1 de mayo, el paro en el medio. Sin duda que si el gobierno sigue en esa posición, se seguirá en una posición de confrontación por esa vía o por cualquiera de las vías habilitadas, ya sea movilización, medida de fuerza, lo que sea. Si el gobierno insiste con una posición de querer seguir limitando paritaria, reprimiendo y teniendo los ingresos a la baja y siendo únicamente el sector de los trabajadores asalariados o de ingresos fijos los que paguen el ajuste, seguramente van a seguir las medidas. No es un gobierno que pareciera ser que le importe mucho lo que le pasa a la sociedad, parece que lo único que le importa es lo que le pasa a los grandes empresarios que pueden blanquear, que evitan pagarse multa cuando tienen trabajadores no registrados, que insisten en limitar derechos a los trabajadores. Así que si esa es la política, no tengo duda de que habrá un debate profundo en la CGT y se continuará con el plan de acción. Sergio, vos fuiste electo diputado, sos diputado por Unión por la Patria, formaste parte de lo que fue en su momento la concreción de el Frente de Todos. ¿Cómo vivís como parte de ese universo y en este contexto que estás describiendo de parte del gobierno y de la avanzada del gobierno en algunos sectores, la disputa, la interna, la falta de acuerdo o algo así en el peronismo de la provincia de Buenos Aires? Bueno, obviamente uno tiene las preocupaciones lógicas de que esto llegue a un punto de encuentro y que estas discusiones no existan. De todos modos, no es nuestro espacio exclusivo el que tiene esas discusiones internas. Cuando mirás en todos lados se están brindando. Ayer mismo había una información que Facundo Manes se iba de la Unión Cívica Radical, no de la afiliación, pero sí su hermano que preside la convención se acababa de renunciar y que creaba un nuevo espacio. Cuando ve la situación del PRO, como que no discuten institucionalmente con el PRO, sino con personas aisladas del PRO, si hay una alianza o no, con la Libertad Avanza. Y así cada espacio, obviamente no es lo ideal, pero tiene su reordenamiento a través de esa tensión interna previo a un proceso electoral. A mí eso no es que no me preocupe, pero lo entiendo como parte lógica de la dinámica de la política. Y con responsabilidad distinta, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires claro, no solo gobierna, sino que además es el espacio que es la principal referencia opositora a nivel nacional. Claro, igualmente mucho se habla del proceso electoral.
yo más que de las internas de los partidos y en el que estoy, Ujú. hablaría de lo que se juega, lo que se pone en juego en octubre. Por eso aspiro a que haya unidad y que se pueda resolver, ser una verdadera fuerza que derrote a este plan de ajuste que lleva adelante el gobierno. Deberían estar preocupados ellos, porque si vos sumás los votos de Juntos por el Cambio, los libertarios y Esper en la provincia de Buenos Aires, la suma total le dio 52 puntos. Para mantener la cantidad de diputados que hoy tienen por la provincia de Buenos Aires, van a necesitar 52%. Así que me parece que hay que trabajar para que no lleguen a ese número y para que tengan menos diputados de los que tienen en el Congreso, que es donde se terminan definiendo las leyes. Sergio, viste que en las elecciones provinciales que hubo hasta acá hubo una baja participación, es uno de los títulos de cada una de esas elecciones, y hay muchas lecturas en torno a eso. Incluso muchas interpretaciones como si hubiera ahí un mensaje, una intención del mensaje, y circula una discusión respecto de si hay ahí un mensaje o si en definitiva el mensaje es que no hay mensaje, que la gente está tan podrida que ni siquiera tiene ganas de ir a votar, ni siquiera cree que ahí puede encontrar alguna solución. ¿Qué ves de esos números de gente que no fue a votar? Bueno, en principio hay una insatisfacción democrática de la sociedad, cuando a veces quizá y ampliando un poco el análisis, cuando se dice que hay olas rojas porque en distintos lugares de Latinoamérica ganan partidos centro-izquierda, el partido de Pepe en Uruguay, Lula en Brasil, Boric en Chile, yo no creo que haya una ola así, como tampoco la creo cuando hay olas liberales o libertarias. En todo caso hay una insatisfacción democrática de la sociedad que, entre su insatisfacción democrática, producto que la política no le da respuestas con relación a la velocidad de la solución que requieren los problemas que está reclamando la sociedad, agregado con una forma de comunicación nueva que existe en la sociedad, mucho más dinámica y alejada de lo que era la centralidad de los medios hegemónicos, hace que esa insatisfacción democrática se vea en dos cosas. Una, en que los procesos políticos duran menos. Fíjate que antes duraban 8 años prácticamente todos y hoy duran 4. Y la segunda, en la falta de concurrencia al proceso electoral. Lo delicado de esto es que cuando existe el voto bronca es en contra de alguien y van y votan en contra de alguien. Cuando existe ausentismo es en contra del sistema, y esto sí tiene que haber una discusión profunda en todos los partidos políticos de cómo llegar a una corrección de lo que estamos haciendo para que esto no suceda. Pero parecen un poquito lejos todos los partidos de esa discusión, ¿o no? Sí, por ahí yo creo que sí, creo que lo que están faltando por ahí también es una discusión en donde no sea solo de los partidos políticos. No se olviden que también tiene una fuerte incidencia lo que dicen muchos comunicadores y medios que alientan precisamente también a que si ideológicamente le está yendo mal a quienes ellos apoyan ideológicamente desde un medio, lo que buscan y desalientan en la participación de la gente, precisamente para que no haya un voto contrario a los intereses corporativos que tienen esas empresas o medios de comunicación también. Entonces es de todos el problema. Es Sergio Palazzo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, secretario general de la Asociación Bancaria. Gracias, Sergio, por habernos atendido. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo.